Un saludo para todos ustedes, para los estudiantes, para los profesores que comparten con nosotros este curso de preparación para el ingreso a la educación superior. Continuamos, como vieron en la presentación, con las funciones. En este caso, dedicaremos un tiempo a un vistazo, otra cosa no podemos hacer, en relación con las funciones trigonométricas, es decir, la función seno, coseno, tangente, cotangente. Es muy importante cuando abordamos el concepto de función, siempre revisarlo y estar claro de qué se trata cuando hablamos de función. Una función, lo saben ustedes, es una correspondencia que se establece de un conjunto en otro conjunto, de manera tal que para cada elemento del primero corresponde uno y solo un elemento en el segundo conjunto. Es decir, esas tres palabras claves importantes que acompañan el concepto de función. Cada, único, correspondencia, que están presentes en el concepto. Vamos a trabajar con la función seno primeramente y a partir de ella vamos a recordar no solo el concepto de función, sino también cómo se presentan las funciones trigonométricas. Aquí es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de la función seno nos referimos a un conjunto de pares ordenados x, punto y coma, y, donde la x es la medida en radianes de cualquier ángulo o de un ángulo en particular y la y es el seno de ese ángulo. Ese conjunto de pares ordenados x, punto y coma, seno de x, pues constituye una función. Una función donde resulta muy importante porque es muy representativo el gráfico que tiene. Yo creo que podemos analizar a partir de su gráfico la función seno, es decir, a partir de su gráfico y por supuesto de la ecuación. Es decir, vamos a trabajar, como les dije, la función seno. Aquí aparece en forma de ecuación. Recuerden ustedes que hay muchas formas de representar una función a través de una ecuación, a través de un gráfico, una tabla. Bueno, aquí tenemos una representación de la función seno a partir de la ecuación. La imagen de x es el seno de x. Para cada x existe el seno de x, de esa manera. Y le hemos llamado f a esa función. Es decir, que se trata de un conjunto de pares ordenados x, punto y coma, y, donde la x es el seno, o sea, la x es un número real, repito, la medida en radianes de un ángulo x y es el seno de ese ángulo. Es decir, que ese conjunto de pares ordenados, reitero, constituye la función seno. Es, por supuesto, una función numérica, una función que tiene como dominio a los números reales, y cualquier función que tenga como dominio los números reales, un subconjunto de números reales, pues se dice que es una función numérica real. Aquí la tenemos. Pero bueno, como les dije, es muy importante ver esta función en un sistema de coordenadas, es decir, el gráfico de la función seno por la característica que tienen este tipo de gráficos, que se trata, por supuesto, de oscilaciones. Cada vez que enfrentamos una función, pues estamos haciendo un análisis de sus pares, es decir, vamos a hallar un grupo de pares ordenados para un poco tener una idea del gráfico. Por supuesto, ustedes conocen el gráfico, solo aquí vamos a ilustrar, sobre todo, hallar los ceros en el intervalo principal de 0 a 2pi y los valores máximos y mínimos, y esto nos da la idea de esa oscilación que tiene una gran importancia en el gráfico de la función. Es decir, 0, punto y coma, 0. Claro, para x igual 0, el seno de 0 es 0 y obtenemos ese par ordenado y ahí lo representamos. Para x igual pi sobre 2 obtenemos 1, ya que el seno de pi sobre 2 es 1. Es decir, ese análisis lo podemos seguir haciendo. Miren ustedes qué interesante está. Para pi se obtiene imagen 0 y para 3pi sobre 2 imagen menos 1. Para 2pi imagen 0.
Cuando analizamos el conjunto de pares ordenados, rápidamente podemos inferir propiedades. Es decir, en el primer cuadrante, o más bien primero y segundo cuadrante, el gráfico tiene que estar por encima del eje de las X, porque allí la función seno toma valores positivos. De pi a 2pi, pues la función toma valores negativos, es decir, me refiero al tercero y cuarto cuadrante. Es muy importante saber además que todos los valores funcionales de cualquier ángulo se pueden obtener a partir de valores funcionales del primer cuadrante. De ahí la relación que tiene o la forma que tiene el gráfico de la función. Por supuesto, teniendo en cuenta el signo de la función en cada cuadrante. Estamos claros que ahora de 2pi a 3pi es algo así, o debe ocurrir algo así como ocurrió de 0 a pi, y así sucesivamente. Es decir, que podemos trazar el gráfico de la función. Pero reitero, observen ustedes que hemos marcado 3 puntos de la función sobre el eje de las X, 0, pi y 2pi. Si yo les preguntara qué otros puntos de la gráfica corta el eje de las X, seguramente ustedes me van a decir en 3pi, en 4pi, en 5pi, en 6pi, ya que los ceros de la función seno pues son los múltiplos enteros de pi. Vamos a trazar el gráfico, vamos a recordarlo. Ahí aparece muy interesante el gráfico de la función seno, es una oscilación, es periódica precisamente por eso que acabamos de decir. Es decir, lo que sucede de 0 a 2pi, sucede entonces de 2pi a 4pi, de 4pi a 6pi, es decir, se van repitiendo esa oscilación. De ahí que se infiere entonces un grupo de propiedades importantes de la función seno. De todas maneras, nos vamos a quedar con el gráfico ahí, es decir, vamos a colocarlo en esa posición para seguir hablando de él. Porque a partir de gráfico y también a partir de la ecuación podemos encontrar un grupo de propiedades importantes de la función seno, la cual quiero discutir con ustedes, pero que es mucho más rico si se discute en el aula con todos los estudiantes. Por ejemplo, ya habíamos hablado del período. La función seno es periódica y el período principal es 2pi. De 0 a 2pi se produce una oscilación, reitero, que se repite indefinidamente. Pero él es el más, llamamos así, período principal. Es el primero que aparece a la derecha y ahí hemos marcado en rojo esa oscilación. Ese es el período principal, que se ve muy bien en la gráfica, pero si se analizan las propiedades de la función, teniendo en cuenta los valores que toman en cada cuadrante, o sea, los valores que toma el seno en cada cuadrante, podemos inferir claramente esa idea. Todos estamos claros porque se hizo seguramente en el círculo trigonométrico que el valor máximo que toma la función seno es 1 y el mínimo es menos 1, eso lo vamos a ver más adelante. Por eso la función seno, es decir, esa oscilación, la gráfica de la función seno, mejor dicho, aparece en esa franja que aparece ahí marcada en el gráfico. Otra propiedad importante, el dominio. Todos los números reales tienen la razón trigonométrica seno. Eso quiere decir que el dominio son todos los números reales. Para cada número real existe un valor del seno, porque cada número real puede representar la medida en radianes de un ángulo. Esa idea está clara. La imagen, ya lo habíamos dicho, es el intervalo real que va desde menos 1 hasta 1, incluyendo ambos valores. Eso es muy importante. Por eso la oscilación queda en esa franja que hemos marcado. Otra de las propiedades de la función seno es la paridad, es decir, la función seno es una función impar. Eso quiere decir que para dos argumentos opuestos del dominio se obtienen imágenes opuestas. Eso es muy importante, creo que eso pueden discutirlo y escribirlo así utilizando una igualdad. De todas maneras, también creo que es bueno discutir que una función es impar cuando al rotar 180 grados su gráfico con respecto al origen de coordenadas se obtiene el mismo gráfico. Es decir, que las funciones que son impares son centralmente simétricas
respecto al origen de coordenada. Eso es muy importante, lo pueden discutir en el aula. La función seno tiene como cero, ya lo habíamos dicho anteriormente, los múltiplos enteros de pi, es decir, los kpi para cada valor entero de k se obtiene un intersecto con el eje de las x. Eso está muy claro ahí en el gráfico. El valor máximo de la función seno es y igual 1, es decir, ese es el valor funcional mayor que puede tomar esa función. ¿Y dónde lo toma? Bueno, esa es una buena tarea, es decir, encontrar aquellos valores a través de una formación general, de una ecuación general, de cuáles son los valores donde esa función toma el valor máximo. Lo que sí está claro que el valor máximo es y igual 1. Y el valor mínimo, observen ustedes que está por debajo, el más bajo y por debajo del eje de las x es y igual menos 1. La función seno no es inyectiva. Esto se puede discutir también. Es decir, es una función donde dos imágenes pueden ser iguales y no ser iguales los argumentos. Eso es muy importante. O dos argumentos diferentes pueden tener imágenes iguales, es decir, lo pueden discutir. Además, geométricamente, si trazamos rectas paralelas al eje de las x, pues cortan algunas de esas rectas, basta que sea una, corta en más de un punto. Eso es muy importante que lo discutan porque ese es la interpretación geométrica de la inyectividad de una función. Yo les voy a dar un breve tiempo para que ustedes observen esto que hemos hecho, pues tendrán que hacerlo también en el resto de las funciones. Hemos dado, como le dije, un vistazo a la función seno, a sus propiedades, a su gráfico, y bueno, creo que es muy importante que esto mismo lo realicen ustedes en el estudio independiente con el resto de las funciones trigonométricas. La trigonometría tiene su representatividad en los exámenes de ingreso a la educación superior, bien a través de sus propiedades, dominio, imagen, etcétera, como también la tienen a partir de hallar valores funcionales, resolver ecuaciones, resolver identidades. Yo quiero proponerle algunos ejercicios, algunos de ellos no siempre se encuentran en los libros de texto, son ejercicios que uno elabora para exámenes, para trabajar, para discutir en el aula y que es bueno que ustedes los tengan y los realicen en el estudio independiente. Vamos a verlo. Es decir, le hemos llamado ejercicio 1 y bueno, ¿de qué se trata? En primer lugar, un ejercicio muy sencillo, este es puramente para el estudio independiente, hacer un resumen de las propiedades de las funciones coseno, tangente y cotangente en la medida o de igual forma que hicimos con la función seno. Pero también un ejercicio 2, del cual ya le hablaba que no siempre aparece de esta manera en los textos que ustedes tienen, es decir, la función g está dada por la ecuación esa que aparece ahí, g en x igual a 2 coseno de x, para todo número real. Es decir, esa es una ecuación para la cual, o sea, la ecuación que representa a una función. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a clasificar un grupo de proposiciones en verdaderas o falsas. Aquí reitero algo que hemos dicho en otras oportunidades. Escribir una V, mejor dicho, o una F, para decidir algo no enseña nada. Lo importante es saber por qué. Es decir, para yo decidir por qué pongo V, verdadera, F, falsa, para una proposición, debo analizar por qué lo pongo. Es decir, cuál es la propiedad, cuál es el contenido, cuál es el conocimiento que me permite arribar a esa conclusión. Bueno, aquí vamos a dar los primeros porque vamos a dar varios incisos con estas características. Son realmente actividades muy interesantes que tienen que ver con la función G. Yo les voy a dar un tiempo para que ustedes las tomen en sus cuadernos y bueno, continuamos con este tipo de actividad.
les dije, aquí aparecen 4 incisos de los cuales tenemos que decidir a través de un buen análisis si son verdaderos o son falsos. Vamos a proponerles otro con este mismo enunciado, es decir, continuar con otros ejercicios. Por eso hemos acomodado la actividad, o sea, de manera tal que quepa ahí en la presentación. Ahí aparecen 5 actividades más que tienen que ver con esa función y ustedes van a decidir, reitero, a través de un buen análisis, tomando como base las propiedades de la función y decidir si son verdaderas o falsas estas proposiciones matemáticas. Reitero, en este ejercicio 2 podemos decir si son verdaderas o falsas, pero bueno, eso no es la esencia del ejercicio. La esencia es determinar el porqué, es decir, ver qué propiedades me permiten a mí tomar una decisión para poder decir si es verdadera o es falsa. Eso es muy importante en el trabajo con las matemáticas. Ahora quisiéramos proponerle, ya lo habíamos dicho, el nivel de representatividad que estos tipos de ejercicios tienen los exámenes de ingreso, un ejercicio que no siempre aparece en los textos, pero que sí aparecen de esa manera en los exámenes. Vamos a verlo, lo vamos a discutir en algunos elementos y ustedes deben tomarlo en sus cuadernos. Es el ejercicio número 3, se desean las expresiones, vamos a darle cuáles son las expresiones. Las expresiones están dadas por A en X, es decir, A en la variable X y aparece allí, A que es igual, B en la variable X y allí aparece. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un primer ejercicio, se calcula, es decir, calcula es obtener un valor de esa expresión para X igual 5pi sobre 2, es decir, un cálculo donde interviene tanto los logaritmos, la parte exponencial, es decir, valores exponenciales, como la trigonometría. Es decir, un buen cálculo que ustedes pueden hacer. Y aparece después para qué valores de X, para qué valor. Hay que encontrar valores en ese intervalo para los cuales se cumple una igualdad. Estamos en presencia de resolver una ecuación. Una ecuación donde aparecen muchos elementos, aparecen trigonometría, aparece logaritmo. Y observen ustedes que es un ejercicio que apareció en una de las pruebas de ingreso de ese año que aparece ahí, 2010-2011. Es decir, que ya había dicho que eran ejercicios o que había una gran representatividad de la trigonometría o de las ecuaciones, de todas estas cuestiones, en las pruebas de ingreso. Vamos a darle un tiempo para que ustedes puedan tomarlo en sus cuadernos. Vamos a hablar un poco sobre la estructura que tiene el ejercicio para analizar algunas situaciones que son importantes en él. Bueno, observen, se dan 2 expresiones, ya eso lo habíamos comentado, y se piden 2 actividades. 2 actividades que una tiene que ver con un cálculo y otra con resolver una ecuación. Y hay detrás de todo el ejercicio un grupo importante de capacidades, de conocimientos, de habilidades que nosotros tenemos que tener para poder resolver el ejercicio. Este ejercicio de este examen de ingreso pudo tener buenos o malos resultados en determinado grupo de estudiantes. Y muchas veces es culpable el ejercicio de esto y no nos percatamos que en ocasiones no estamos preparados para enfrentar este tipo de ejercicios porque no tenemos los conocimientos que necesitamos para resolverlo. Es muy importante en este tipo de trabajo discutir qué debo saber para poder hacer ese ejercicio. Yo les voy a dar algunas ideas. Yo creo que es muy importante y lo digo así. ¿Qué debo saber para yo poder resolver un ejercicio como este? En este caso particular, este ejercicio. A elevado a un logaritmo que tiene como base A es igual B, porque es igual al argumento. Eso es muy importante, esa identidad fundamental logarítmica que se aplica en múltiples ejercicios. Debo saber las propiedades de los logaritmos. Son varias las propiedades de los logaritmos, pero yo les voy a mencionar 2 que aquí en este ejercicio pueden aplicar, tanto esta como esta otra. Es decir, una manera de cambiar bases, como decimos nosotros.
Si tengo un logaritmo donde la base es una potencia, el exponente de esa potencia puede extraerse como factor, claro, su recíproco. Es decir, como que aparece a a la n como base, pues entonces tengo 1 sobre n multiplicado por el logaritmo de la base a. Eso es muy importante, esa propiedad se usa mucho. También saben ustedes la propiedad cuando el exponente aparece en el argumento, que sale como factor también, pero no como el recíproco. Pueden discutir las dos. Y la otra, que es una propiedad que nos permite cambiar un logaritmo a cualquier base. En este caso le hemos llevado a la base m. Otro conocimiento que es importante es el calcular las razones trigonométricas. Le voy a poner más. Nosotros debemos saber calcular la razón trigonométrica de un ángulo cualquiera. Esto lo voy a repetir muchas veces. Siempre que yo sea capaz de hacer eso, me siento seguro en el trabajo con la trigonometría. Resolver ecuaciones trigonométricas. Bueno, en el caso particular, si ustedes analizan, de todas maneras lo pueden revisar porque puedo equivocarme, conduce ese ejercicio a esta ecuación. Es decir, que ustedes pueden intentar resolverla. Si no saben resolver una ecuación trigonométrica, ahí donde aparece el argumento 2x por un lado, en una razón coseno, es decir, hay argumentos diferentes y razones diferentes. En una ecuación trigonométrica, cuando aparecen razones diferentes, en este caso coseno y seno, y los argumentos además son diferentes, tenemos que tomar decisiones, hacer estrategias para poder resolverlo. Observen ustedes que es coseno de 2x y es seno de x. Son dos argumentos diferentes. Es decir, bueno, estos son conocimientos importantes que ustedes deben tener claro para poder enfrentar solo ese ejercicio que aparece en esa prueba de ingreso. Les voy a dar un breve tiempo para que tomen estas ideas. Esto y otros conocimientos, estoy seguro, son importantes para tener seguridad para resolver este ejercicio. Pero bueno, no quiero terminar la actividad de hoy si no veo un ejercicio como este, por lo menos dar algunas ideas. Observen, aquí hay que resolver una ecuación trigonométrica muy sencilla, no es una ecuación difícil, pero observen ustedes que el argumento es 2x. Aquí inmediatamente muchos estudiantes deciden aplicar la razón trigonométrica seno, o sea, la identidad trigonométrica seno del ángulo duplo. Yo los invito a que ustedes lo hagan, pero yo puedo asumir, porque ya las funciones tienen el mismo argumento. Ahí aparece seno de 2x, que es un ángulo también, y aquí al cuadrado y no al cuadrado. Es decir, que podemos resolver la ecuación asumiendo como variable precisamente a el seno de 2x sin tener que desarrollar la identidad, porque esto es una ecuación cuadrática. Miren, observen ustedes cómo se forma esta ecuación cuadrática, que se descompone en factores de esta manera. Mira esto que estamos animando, así que es muy sencillo el proceso que estamos haciendo, pero quiero apurarme un poquito. Miren, aquí aparece esto que ustedes lo conocen. Esto es imposible porque el seno de un ángulo no puede ser menos 3, el seno de 2x igual 1. Bueno, si hay ángulos que tienen seno 1, ¿para qué ángulo? Para cuando 2x, ese ángulo que aparece ahí es los pi sobre 2 y sus coterminales. Pero bueno, como que estoy resolviendo una ecuación, necesito despejar a x. X está acompañado del factor 2, por tanto, si dividimos por 2, obtenemos x igual pi sobre 4 más kpi, dividiendo todo por 2 para despejar a x. Pero observen ustedes que debo resolver la ecuación en el intervalo de 0 a 2pi. Si damos valores acá de 0 y de 1, obtenemos estos dos valores. No podemos encontrar otro, porque si damos acá valor de 2, obtengo pi sobre 4 más 2pi, ya se va del intervalo principal. Esto lo hemos hecho porque es muy importante resolver ecuaciones de este tipo también. Si el argumento en lugar de 2x fuera x más pi sobre 3, y aparece así, puedo trabajar con él y despejo a x. Es decir, cuando hay un argumento compuesto que aparece en la función,
en las dos funciones o en las que aparece ahí, en este caso el seno, pues no tengo por qué desarrollar la identidad y trabajar de una manera muy cómoda. De todas maneras, yo los invito a buscar otras vías de solución de esta ecuación, pero bueno, yo me siento muy cómodo con esta que he aplicado. Les voy a dar un breve tiempo para que ustedes puedan tomarlo en sus cuadernos. Bien, en el libro de Matemática 12, ese que hemos presentado muchas veces aquí, Matemática 2, segunda parte, pueden encontrar orientaciones importantes y ecuaciones muy sencillas, trigonométricas y de otro tipo. Yo creo que deben revisar ese libro. Y en el libro, en el folleto de preparación con vista al ingreso a la educación superior, pues entonces pueden encontrar ejercicios como el que comentamos de la prueba de ingreso. Es decir, que son dos materiales, conjunto con otros más que ustedes tienen, donde pueden encontrar actividades como esta. Ya hoy, por supuesto, no tenemos tiempo para más, de manera que nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro.